Señor, bendito sea el Padre Eterno, queridos amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido Maestro, que Él es el compilador del Decálogo Universal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fundador del partido político FREPAP Concilio del Pescadito, y en especial, amigos, compilador del Decálogo Universal, que es prefijado para estos últimos días. Pero ¿cómo prefijado? No sabemos a través de la historia. ¿Acaso no sabemos que cuando Dios le ordenó a Moisés que sacara a su pueblo y lo ponga a pie del monte del Sinaí, Éxodo 24:12, porque Dios había programado darle los mandamientos al pueblo para que ordene su vida y se conduzcan a través de la norma? Sabemos bien la historia, pero ¿qué pasó cuando Moisés descendió del monte? El pueblo lo había traicionado, adorando a otro Dios que no era Dios, que viene a ser el Dios Baal, el Dios de los cananeos, que significa también el creador del universo. Una confusión en el pueblo, aunque muchos eruditos mencionan que el pueblo solamente era 670,000, sin contar los niños, pero salieron casi 3 millones de habitantes. Entonces, ¿quiénes eran los otros? Eran esclavos de otras naciones, porque en cada guerra que ellos tenían, los soldados los mandaban a las canteras, los enviaban pues, a hacer adobes, etc. Entonces, ¿qué era? Era gente pagana, tenía otro tipo de pensamientos. Entonces había una confusión, más eran los paganos que el pueblo judío. Y movidos por tanta presión, llámese a Aarón que le mandó a hacer un becerro, y ahí viene el problema. Cuando Moisés desciende con los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, él encuentra pues con fiesta por lo que habían realizado el becerro, fiesta, y por esta causa Moisés rompió los mandamientos. Y como se rompió los mandamientos, se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Llámese así, que le prohibió las partes rituales y ceremoniales, mejor dicho, los sacrificios holocaustos le prohibió. Pero y Moisés tuvo que rogar por el pueblo para que no lo destruya, porque Dios lo quería desaparecer al pueblo. A todos los 3 millones de habitantes lo quería desaparecer. Moisés tuvo que interceder y Dios accedió, que ayunó 40 días para eso, hasta ahí ayunó 80 días. Y por segunda vez lo vuelve a llamar Dios a Moisés y le dice: sube a mí al monte. Pero esta vez ya no escribió para ese tiempo, sí que se escribe para el futuro. Y se escribe para el futuro porque dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Entonces escribe para el futuro y habla de un pueblo nuevo que tiene que ser formado. Y Pablo menciona Romanos 10, 19, 20, 21, con gentiles. Y para que se junten los gentiles, primero Dios entrega los mandamientos a Ezequiel y le dice: anda y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Antes no, en grupos salieron para que reciban los mandamientos y no lo recibieron. Ahora en inverso, primero le entrega los mandamientos y luego des la orden, anda, junta de uno en uno, de dos en dos, junta, como dice en Isaías, de uno en uno. Y en los gentiles, puros gentiles. Al final se juntan los gentiles, se tienen que juntar lo que están escritos en el libro de la vida del pueblo judío y forman un solo pueblo. Bueno, eso mucho después. Nosotros por ahora somos pioneros. Pero ahí están los mandatos divinos que en estos días empiezan, como es en la parte final de los mandamientos, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está: en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén y la escritura es cumplida. Ahí está, se cumplió lo que dice la escritura en el futuro y apareció. Entonces ahora con los mandamientos, cada día nos empieza, a medida que vamos comprendiendo y entendiendo, encontramos algo muy interesante que nos empieza a enseñar el camino
y a conservar el ritmo del camino. Nos empieza a instruir la misma doctrina, por supuesto con el Espíritu, porque el Espíritu es el que hace todo, porque humanamente no voy a poder. Como ser humano, siempre acostumbrado a lo malo, siempre acostumbrado a la libertad y al libertinaje, acostumbrado, entonces no, pero el Espíritu me empieza a frenar cosas que no está bien lo que estoy haciendo. Entonces, por eso dice Ezequiel 36, 27, y pondré mi Espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. El Espíritu es el que nos empieza a conducir ahora. Nos empieza a juntar. No es que yo quiera, sino Dios nos empieza a juntar. El ejemplo tenemos del arca de Noé. ¿Cuántas personas fueron salvadas? 8. Lo resto, el arca estaba llena, se llenó, pero de animales, pero animales escogidos, en pareja. ¿Acaso Noé se fue a la jungla para sacarlo? ¿Quién será pues el elegido? ¿Quién no será? ¿Quién será la compañía o el compañero? Y las fieras al ver a un ser humano se desaparecen, así como nosotros también le tenemos miedo. Sino que Dios mismo los empezó a juntar de 2 en 2 y Noé simplemente era el portero. Y con miedo también porque le mostraban su camino, imagínense, el hombre empezaba a temblar. Entonces, así, ¿quién lo trajo? Dios mismo lo trajo, estas fieras, para que aprendan a convivir dentro del arca. Así también Dios nos empieza a juntar, Él mismo los empieza a juntar, solamente como dice San Juan 16, cuando escuchen la voz de Dios, escuchan, y los que son vendrán apresuradamente, los que son. Entonces, queridos amigos, lo único nada más que tenemos que aprender en este camino que Dios nos empieza a instruir, siempre nos recomienda buscar siempre ordenar nuestra vida, y todo lo que se pueda consumir y hacer debe ser por medida si queremos pasarlo bien. Por eso dice, orden y medida pasarás bien la vida. ¿A qué se refiere todo esto? Orden y medida pasarás bien la vida. Porque revisando las expresiones del rey Salomón, las recomendaciones que él hace en Eclesiastés 7:16, no seas excesivamente justo, ni te hagas el demasiado sabio, no sea que te pierdas. En otra versión dice, no sea que te destruyas. Entonces vemos acá que nos enseña que no podemos ser excesivamente justos, ni tampoco nos hagamos el demasiado sabios. Nos podemos perder. Y por algo lo dijo el rey Salomón. ¿Qué tenemos que practicar acá? Es la moderación. Buscar el término medio en todo, no solamente una sola cosa, en todo. En la fe, en la maldad, en todo. Tenemos que aprender a ser moderados. Si no somos moderados, vamos a tener muchas consecuencias negativas. Un ejemplo, para darnos una idea, si comemos demasiado, vamos a tener disentería. Si no comemos, terminamos tuberculosos. Entonces acá es término medio en todo. Si te amargas demasiado, termina mal del hígado. Entonces, siempre el término medio en todo. Si nosotros revisamos la recomendación del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7, encontramos algo muy interesante, que a la fe dice se adhiere la virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia amor fraternal y la caridad. Pero vamos a analizar el punto que vamos a tomar en cuenta. Dice a la fe se adhiere la virtud o la fe viene a ser el espíritu. La virtud es que el espíritu nos mueve a hacer algo, pero al mismo tiempo queremos saber dónde está escrito para poner en acción, eso se llama ciencia.
Y después viene lo que es la templanza, que ahí la mayoría nos falta. La mayoría, movido por el Espíritu, empezamos a entender lo que dice la Escritura, pero el problema nos falta ser templados, nos falta ser unas personas equilibradas. Por eso dice bien claro, templanza, nos falta. La mayoría, no digo todos, pero nos falta ser templados, equilibrados, nos falta. ¿Por qué digo que nos falta? Para ver cómo está nuestra estabilidad, para ver. Como es en Eclesiastés, empezamos por ahí, vamos a buscar qué dice el rey Salomón en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, 21 y 22. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Vuelvo a repetir, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablar, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti, porque tu corazón sabe cómo también dijiste mal de otros muchas veces. En resumen, palabras simples. ¿Cómo nos sentimos cuando hagan mal de uno y sin motivo? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien habla más de la cuenta? Se excedió este hombre o esta mujer contra uno. ¿Cómo nos sentimos? Yo no tengo la culpa, pero se excedió en hablar. ¿Cómo me siento? Como ser humano me siento mal. Como no conozco la cosa de Dios, lo denuncio, voy ante la autoridad y lo denuncio por difamación y calumnia y que me demuestre lo que está hablando. Y si no me interesa la justicia, voy al brujo. Fíjese, porque de ahí viene la amargura, viene la venganza de todo. Ahora, por otro lado, ¿cómo me siento cuando empiezo a hablar mal de otros yo? De repente ni siquiera es verdad, pero hablo pestes. No sé el motivo, pero hablo pestes del otro. ¿Cómo me siento? Placer. Entonces, el punto céntrico es lo siguiente. Si hablan mal de mí, yo de vez en cuando también hablo mal de otros, ¿sabes? Sin saber. Entonces, si hablan mal de mí, ¿por qué me tengo que amargar entonces? ¿Por qué tengo que buscar plomada para los demás y rabo chancho para mí? ¿Por qué? ¿Por qué busco la plomada para los demás? Anden bien derechitos, yo chueco. ¿Ah? ¿Es justo? ¿No es justo? Por eso, amigos, acá hay que buscar siempre el equilibrio. Si hablan mal de mí, yo también hablo mal de otros, entonces ¿por qué me voy a amargar? Y si no hay maldición sin motivo, es como alguien que viene con un regalo, me da un regalo, yo no lo recibo, el regalo se queda con aquel que lo trajo. Como decía nuestro maestro, así si nosotros no hay maldad en nosotros, así abren la zamba canota, deja que sigan hablando, te hacen más famoso. Como dijo José Martí, no malgastes tu energía y tu tiempo en contestar un insulto, deja a los perros ladrar que señala que estamos avanzando. O como dijo Miguel de Cervantes Saavedra en su obra Don Quijote, Sancho, los perros nos están ladrando, es señal que estamos avanzando. Entonces, cuanto más ladran los perros, quiere decir que estamos avanzando. Y otra dice también, si tú quieres llegar a tu meta, no te detengas a la mitad del camino para arrojar piedras a cada perro que te ladra. Pierde tu tiempo, sigue firme. Mientras en ti no hay maldad, o como dice el apóstol Pedro, si haciendo bien soy afligido, soy bienaventurado. Pero si haciendo mal soy abofeteado, no hay ninguna gloria. Así que, amigos, eso es lo que tenemos que buscar, siempre el equilibrio. Buscando el equilibrio si queremos tener paz con nosotros mismos. Como decía Jean Rostand, escritor, un biólogo francés, el buen gusto está en el juicio medio. Fíjense lo que decía este gran personaje, escritor y biólogo francés, Jean Rostand.
Rostam, el buen gusto está en el juicio medio, como la virtud, entre la tontería de la gente popular y de los elogios. Entonces, buscar el término medio. No tienes culpa, no tienes por qué amargarte. No tienes que buscar que vengarte, no tienes por qué resentirte. Déjalo, pues, que ellos saben. O como decía el conductor guía espiritual de nuestra institución, señor Ezequiel Juanás, dijo bien claro, preocúpese por usted y su familia, lo resto se encarga Dios. Entonces vemos acá que buscar el buen gusto está en el juicio medio. Por eso se dice, orden y medida, pasarás bien la vida. O como dijo Solón de Atenas, uno de los 7 sabios de Grecia, nada con exceso, todo con medida. Nada con exceso, todo con medida. O como dijo Aristóteles, filósofo polímata griego, la templanza es un medio con respecto a los placeres. La templanza es un medio con respecto a los placeres. Listo. Buscar siempre el equilibrio. Buscar siempre la templanza. ¿Ah? Como dijo Mencira en su obra Eclesiástico 37, 30, 34, hijo mío, durante tu vida, pon tu alma a la prueba. Mire lo que le es contrario y no le concedas. Porque no todo conviene a todos, ni todos se complacen con todo. Acá pone un ejemplo sobre la comida para darnos una idea. No te muestres insaciable de todo placer. No te muestres insaciable de todo placer. De todo placer. La comida, el agua, la vida, de todo placer. No te abalances sobre la comida porque comer demasiado provoca malestar y la gula provoca indigestiones. Muchos han muerto por haber comido demasiado y el que se cuida prolonga sus días. Así es, amigo, y el que se cuida prolonga sus días. Acá buscamos repetir lo que dice Mencira. Durante tu vida, pon tu alma a la prueba, mira lo que le es contrario y no se lo concedas. No se lo concedas. O sea, no seas extremado. No. No seas demasiado goloso. No. Porque no todo conviene a todos, ni todos se complacen con todo. No te muestres insaciable de todo placer. Todo en demasía hay problemas. Problemas con la salud, problemas con el pensamiento, la mente, problemas con todo. Por eso, amigos, buscamos siempre punto céntrico. Por eso, orden y medida, pasarás bien la vida. Y si quieres pasar mal la vida, lleva una vida desordenada. Lleva, no te preocupes, porque el que va a sufrir eres tú, no yo. Así que, amigos, por algo decía Miguel de Cervantes Saavedra, en Príncipe de los Ingenios Españoles, sé templado en el beber. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Así es, amigo, cuando uno ya está de paseo de copitas, lo que no tenía un secreto bien guardado en su corazón, empieza a hablar. Por eso dice el dicho, que el niño y el borracho siempre dicen la verdad. Entonces, tener bastante cuidado. Y si de borracho hace alguna promesa, no lo va a cumplir. Por eso, amigos, la persona tiene que ser limitada. Nada de exageración. Nada de exageración. Por algo, regresando a las palabras del rey Salomón, no seas excesivamente justo, ni te hagas del demasiado sabio, no sea que te pierdas. ¿Por qué decía así el rey Salomón? Porque él mismo se dedicó a experimentar, fue uno de los sabios grandes de su época, que Dios, a él le pidió sabiduría a Dios, y él se dedicó a investigar, y a investigar,
A las finales se encontró con una gran sorpresa, que es todo era infinito, tanto había llegado que el hombre se cansó en avanzar. Por eso él dice en Eclesiastés capítulo 1, del 12, 13, 14, etc., dice, yo Eclesiastés, ¿qué significa Eclesiastés? El que convoca a la asamblea para enseñar a sus hermanos. Entonces él convoca una asamblea para enseñar a sus hermanos, dice, yo he sido rey de Israel en Jerusalén. Me dediqué a investigar y a someter a un estado crítico todo lo que se hace bajo el sol. Pues bien, es una ocupación bastante ingrata que Dios dio a los hombres. Contemplé todo lo que pasa bajo el sol y hallé que todo es vano y un correr tras el aire. Lo torcido no se puede enderezar y no se puede reemplazar todo lo que es deficiente. Me hice estas reflexiones, progresé en la sabiduría más que cualquiera de mis antecesores en Jerusalén. Probé largamente la sabiduría y la ciencia. He reflexionado sobre la sabiduría y el saber, entre la estupidez y la locura. Y comprendo que estudiar, eso es también correr tras el viento. Mucha sabiduría acarrea muchos problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Fíjese que tres palabras del rey Salomón. Mucha sabiduría acarrea muchos problemas y mientras más sabe, más se sufre. ¿Por qué se sufre más? Te llenas de dudas. Por eso yo admiro a las personas que son analfabetas, porque las personas analfabetas creen cegadamente y lo hacen. En cambio, aquel que sabe leer, le entra tantas dudas, es como darle tantas vueltas a la sopa cuando no te gusta. Entonces, una y otra cosa, dudas y dudas, y por último dudas hasta de tu existencia. Por eso dice el rey Salomón, mucha sabiduría acarrea muchos problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Incluso decía el rey Salomón, pensé para mí, proveeré la alegría y gozaré de la felicidad. Él pensó para él. Él ha probado la alegría y también gozaré de la felicidad. Pero advertí que eso también es vanidad. La risa me pareció locura y el placer cosa que no sirve. Decidí satisfacer todos mis deseos, mientras seguiría en mi reflexión crítica y me dediqué a todas las locuras que hacen los hombres durante los días contados de su vida bajo el sol, para ver si esto es bueno para ellos o no. Emprendí grandes obras, me edifiqué palacios, planté viñas, huertos y jardines. Me construí estanques de agua para regar mis plantaciones, adquirí siervos y siervas y también ganado, vacas, ovejas con mayor cantidad que cualquiera antes de mí en Jerusalén. Acumulé oro, acumulé plata, tesoros y propiedades. Me procuré cantantes y coristas y lo que más deleita a los hombres, vino y mujeres. Fíjese, gozó todos los placeres, por eso que llega a una conclusión final, él termina extraviándose. ¿En qué sentido se extravió? Todo por probar, como dice acá, por satisfacer sus deseos. Terminó, imagínese, adorando a Baal. Fíjese, hasta dónde llegó el exceso. Por eso dice, no seas excesivamente justo, ni te hagas el demasiado sabio, no sea que te pierdas, así como él se perdió, abandonando a Dios y se fue a Baal. Por eso fue el problema, que Dios también, su reino fue dividido. Por eso dice acá, me engrandecí más que cualquiera de mis antepasados en Jerusalén, pero seguía reflexionando, se no encontraba una respuesta a él. Poseí todo lo que deseaba y no me faltó ningún placer. Todos los placeres él ha buscado que
experimentarlos. Todos los placeres. Gozaba de todo cuando había hecho, y esa fue mi recompensa. Va a ser contento porque, bueno, pues fue un buen edificio de su palacio, fue un palacio donde él vivió, tanto viñas, huertos, jardines, construía estanques, etc. Mujeres, vino, vida, todo, imagínense, gozó todos los placeres. Pero ¿cuál fue su recompensa? Entonces saqué la cuenta que todo lo que había hecho, de todas las fatigas que esto me había costado, y vi que todo era esfuerzo vano, y correr tras el viento, no se saca provecho de nada bajo el sol. Llegó a una conclusión. Por eso dijo él, en otra parte dice, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. O como dijo también este personaje, Alejandro Magno, dijo bien claro, quiero que mis manos vayan flotando fuera del cajón, porque nada traje en mi mano y nada llevo. Entonces vemos acá, esta es mi recompensa, fue su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Que era su esfuerzo vano, correr tras el viento, no se saca provecho de nada bajo el sol. Pero quise juzgar de la sabiduría, de la locura y de la tontería desde otro punto de vista. Me pregunté acerca de mi sucesor en el trono, y pensé, ¿qué hará este hombre si lo que otros no hicieron? Advertí que la sabiduría aventaja a la locura, como la luz a las tinieblas. Según lo que dicen, el sabio tiene los ojos en la frente, mientras que el necio camina en las tinieblas. Pero también sé que la suerte de ambos es la misma. Entonces pensé que mi suerte era como la del necio. ¿Para qué vale, pues, mi sabiduría? Y pensé, esto tampoco tiene sentido. Ni el sabio ni el necio dejan recuerdos duraderos. A los pocos días todos son olvidados. El sabio, pues, muere igual que el necio. Detesté la vida, ya que no me aprovechaba de nada de lo que se hace bajo el sol, pues todo aquí es esfuerzo vano y correr tras el viento. Me puse a detestar este trabajo que había hecho bajo el sol, considerando que lo dejaré todo a mi sucesor. Pues quién sabe si mi sucesor será inteligente o irresponsable. Y sin embargo, dispondrá de todo lo que se realice al precio de tantos trabajos, de tanta reflexión, y tampoco esto tiene razón. Acá tenía razón. Iba a ser responsable o irresponsable, y su hijo fue un irresponsable, que por culpa de él se dividió el pueblo. Así que decidí no dedicarme más a todas estas cosas por las cuales me afanaba bajo el sol, porque uno trabajó con sabiduría, ciencia y éxito, y eso pasa a otro que no ha trabajado en ello. También esto es absurdo y encierra un problema muy grave, pues, ¿qué le queda al hombre de todo su trabajo y de todas sus fatigas de este mundo? ¿Sus días dolorosos, sus preocupaciones, las noches de sueño? Y tampoco esto tiene sentido. No hay mayor felicidad para el hombre que comer, beber y pasarlo bien gracias a su trabajo, pues me doy cuenta que esto fue ordenado por Dios. Comemos y bebemos porque lo ha dispuesto así. Al que le agrada, le da sabiduría, el saber y el placer. En cambio, el pecador le impone la carga de acumular para dárselo posteriormente a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y vanos sus esfuerzos. Entonces vemos acá, queridos amigos, tenía razón decir el rey Salomón, no seas demasiado justo, ni te hagas demasiado sabio, porque te vas a perder. Te puedes perder. Pensando que estás en la razón, estás por otro camino. Por eso decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada estáis afanados, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, haciendo de gracias,
y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Ahora, y hablando, amigos, de orden, medida, pasarás bien la medida, y toda exageración proviene de la ignorancia. Toda exageración por desconocer viene por la ignorancia. Pero ¿por qué me expreso de esa manera? Que toda exageración proviene de la ignorancia. Porque dijo, como vuelvo a repetir, como dijo el rey Salomón, no seas demasiado justo ni te hagas demasiado sabio, porque te puedes destruir. Amigos, esto le pasó al juez, a uno de los jueces del pueblo de Israel, a Jefté. ¿Qué pasó con Jefté? Jefté era pues un hombre que voy a ser un juez. Vamos a ver a través de la escritura. Jefté, vamos a ver, para darnos una idea, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este gobernante? Vamos a ver jueces, vamos a buscar jueces para saber. Jefté. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó con Jefté. Jefté fue un hombre. Vamos a leer su historia para darnos un pequeño así. Después de Abimelech, Tolá, hijo de Púa, hijo de Dodó, se presentó para salvar a Israel. Era de la tribu de Isaacar, que habitaba en Samir, en los cerros de Efraín. Hizo de jefe en Israel durante 20 años y al morir fue sepultado en Samir. Muy bien. ¿Qué pasa con este personaje? Jefté, el galaíta, era de Galad, era un valiente guerrero, era hijo de una prostituta y Galad era su padre. Pero después su mujer había dado hijos a Galad, y al crecer estos echaron a Jefté diciéndole: tú no tendrás parte ni herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté tuvo que huir de sus hermanos y se fue a la región de Tob. Ahí se le juntó con una banda de aventureros que hacía correrías con él. Llegó el momento en que los amonitas declararon la guerra a Israel. Los dirigentes de Galad pues fueron a buscar a Jefté al país de Tob y le dijeron: ven y encabeza a nuestros hombres para pelear contra los amonitas. Entonces Jefté respondió a los dirigentes de Galad: ¿no son ustedes los que por odio me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora que están en aprietos? Los dirigentes le contestaron: por esta razón, precisamente venimos a buscarte y queremos hacerte nuestro jefe y de todo Galad, con tal de que pelees con los amonitas. Jefté respondió a los dirigentes de Galad: ¿son ustedes quienes me piden volver para combatir a los amonitas? Pues bien, si Yahvé me da la victoria, yo seré jefe de todos ustedes. Y ellos dijeron: Yahvé nos escuche. Pobre de nosotros si lo hacemos lo que acaba de decir. Volvió pues Jefté con los dirigentes de Galad, y el pueblo lo hizo su jefe y su general. Jefté recibió todas sus condiciones en Masfá delante de Yahvé. Como el pueblo digamos vecino estaba que invadían sus tierras, entonces le mandó mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? El rey le respondió a los mensajeros: es porque Israel, cuando subía de Egipto, se apoderó de mi país, desde Amón hasta Yaboc y el Jordán. Así que ahora
devuélvelo por las buenas. O sea, le están pidiendo que devuelvan por las buenas. Pero Jefté mandó de nuevo a mensajeros al rey de los amonitas y le dijo, así habla Jefté, Israel no se ha apoderado de tu país, de Moab, ni de los amonitas, cuando subió de Egipto. Israel caminó por el desierto hasta el mar de las cañas y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle, déjame por favor pasar por tu país. Pero el rey de Edom no los atendió. Los envió también al rey de Moab, quien tampoco lo dejó pasar a Israel. Se quedó en Cades. Luego, avanzando por el desierto, rodeó el país de Edom y el de Moab. Llegó al oriente del país de Moab. Acampó a la otra parte de Amón, pues Amón era el límite de Moab. Israel mandó entonces mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y le dijo, déjame por favor pasar por tu país hasta llegar a mi destino. Pero Sihón, desconfiado de Israel, no lo dejó pasar, reunió a toda su gente, que acampó en Yashá, y atacó a Israel. Yahvé, Dios de Israel, puso a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, que les derrotó y conquistó todo el país de los amorreos que habitaban allí. Así que conquistaron todo el territorio de los amorreos, desde Armón hasta Jacob, desde el desierto hasta el Jordán. De modo que Yahvé es Dios de Israel, quien los ha desalojado a los amorreos en favor de su pueblo Israel. ¿Y tú nos vas a desalojar? ¿No tienes ya todo lo que tu Dios, Camos, te ha dado? Igualmente nosotros, todo lo que Yahvé, nuestro Dios, nos ha dado es posesión. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Pudo acaso tener la fuerza suficiente para atacar a Israel? Ya que Israel está establecido en Hesbón y en las ciudades depende de ella. Entonces vemos acá que el problema era porque nosotros pensaban que esa tierra Israel les había quitado, no, sino que ellos no lo dejaron, lo enfrentaron, a las finales Dios peleó contra ellos y le ganó. Entonces por eso que ellos iban, no, en nuestra tierra no tienen que devolver, por las buenas o por las malas. Entonces viene acá la guerra, y acá vamos a lo que estamos viendo, el problema, ¿qué le pasó a Jefté? Por eso se dice, no sea demasiado justo, ni demasiado sabio, porque te puedes destruir, te vas a perder. ¿Qué pasó con Jefté? A este punto que queremos establecer. Y hemos esclarecido sobre la vida de Jefté. Pero ¿qué pasó con este hombre? Dice en el 29, el espíritu de Yahvé fue sobre Jefté, recorrió Galad y Manasés, pasó por Masfá de Galad y luego entró al territorio de los amorritas. ¿Pero por qué? Porque él dijo, Señor, si tú me das la victoria, acá viene el problema. Este es el problema. Por eso, queridos amigos, hay que pensar bastante. Jefté hizo el siguiente voto ante Yahvé. Si me das la victoria, te sacrificaré el primero de los míos que salga de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva del combate. Este será para Yahvé, te lo sacrificaré por el fuego. Fíjese, como dicen los sabios, ¿qué tal si hubiera salido un perro? ¿O qué tal si hubiera salido con un animal inmundo que lo va a sacrificar por el fuego? Pero por esta acción, por ese deseo descabellado, lo llamémoslo así para que nos ponemos a pensar, Dios lo castigó. ¿Pero en qué sentido? Vamos a leerlo. Jefté pasó el territorio de los amonitas para pelear contra ellos y Yahvé le dio la victoria. Lo persiguió desde la ciudad de Aroer hasta la entrada de Menit y Abel, Keramín,
tomando 20 pueblos, con esto les asestó un gran golpe. Ahora viene el problema. Cuando Jefté vuelve a su casa en Masfá, su hija le salió al encuentro. Imagínense, ¿por qué cosa dijo ella? ¿Qué cosa dijo? Si me das la victoria, dijo a Dios, si tú me das la victoria, te sacrificaré el primero de los míos que salga de mi casa. O sea, que salga a ese encuentro cuando vuelva del combate. Y esto será para Yahvé, te lo sacrificaré por el fuego. Eso fue su promesa. Y cuando él regresa victorioso, lo primero que se le encuentra es su hija. ¿Sabe que usted se cuenta? Salió su hija. Entonces dice acá, tan contenta pues la chica, salía a ver a su padre que venía victorioso, que esa chica bailaba acompañando de su pandereta, bailando contenta. Era la única. Ella era la única, la única hija que salió con su pandereta contenta a ver lo que su padre venía victorioso. Entonces al ver el padre, ¿qué hizo? Rompió sus vestiduras y gritó, hija mía, ¿cómo me has destrozado? Tú has salido para desgracia mía. Pues hice a Yahvé un voto insensato y ahora no puedo volverme atrás. Por eso estamos hablando que no seas demasiado o excesivamente justo o eres demasiado justo. Acá el hombre se quiso de ser justo, hizo una promesa, ahora se encontró con la soga en el cuello. La hija salió al frente, salió recibiéndolo contenta, feliz con su pandero, feliz por su padre que venía victorioso después de esa guerra. Como él hizo, es una promesa que lo va a pasar por el fuego. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué le contesta a ella? Padre, aunque hayas hecho un voto insensato, tú debes hacer conmigo según te has comprometido, pues Yahvé te dio la victoria. Luego dijo a su padre, te ruego que me des un plazo de 2 meses para venir con mis compañeros en los cerros, con mis compañeras en los cerros. Ahí lamentaré mi adolescencia perdida. Y Jefté le dijo, vete pues. Y lo despidió por 2 meses. Ella se fue a los cerros con sus compañeras para llorar su adolescencia perdida. Al cabo de 2 meses volvió donde su padre y él cumplió el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y aquí viene la costumbre que hay en Israel de que todos los años las hijas de Israel vayan a lamentarse 4 días por la hija de Jefté en Galadita. Fíjense, queridos amigos, qué problemas tan fuertes. ¿Qué dicen los sabios? ¿Qué dicen los sabios concerniente a este punto? Por eso dice que la exageración proviene de la ignorancia. Vamos a ver qué dicen los sabios. Jefté era muy ignorante, por eso perdió a su hija. Cuando salió a pelear contra los amonitas, hizo una promesa: si ganaba la batalla, al volver a su casa, al primero que saliera de su encuentro lo sacrificara en gratitud a Dios. En ese momento Dios se encolerizó y dijo, ¿qué? Si de tu casa saliera un perro, un cerdo, un camello, ¿lo sacrificarías por mí? Por eso lo mandó a su hija. El relato se acerca, es sumamente aleccionante. El judaísmo sostiene un camino intermedio y odia los excesos. No seas demasiado sabio ni justo, porque está escrito en Eclesiastés 7:16. Por otra parte, también enseñaron que la tendencia a la exageración proviene de la ignorancia. El ignorante no puede ser temeroso de Dios. El bruto no puede ser piadoso. Es escrito en Tratado Abot. La Torá pide que el hombre se atenga a los preceptos que le da. No es necesario ser más religioso que la Torá.
ciertos rituales que se estilan en diversas religiones, como ser los votos de abstención, de flagelación de la carne, de ascetismo, no son bien vistos. Cada uno es libre. Claro está, si pronuncia un voto debe cumplirlo, pero en principio no es necesario que lo haga. Por eso dice número 6, 13 y 17. Está escrito que el nazareo, quien ha hecho voto de abstinencia, concluido el plazo del voto, debe traer un sacrificio de expiación para pedir el perdón por el voto y el daño que le ha hecho a este cuerpo que es de creación divina. Entonces Jefté es el prototipo de ignorante que quiere ser pasar por súper religioso, pronuncia una famosa fórmula para conquistarse la gracia del cielo. ¿Y qué conquista? La desgracia. Porque dijo una estupidez: el primero que saliere, lo sacrificaré para Dios. ¿Qué manera de hablar es esa? Y si salió un perro, salió un cerdo, un camello, todos los prohibidos para sacrificar, sin mayor castigo salió su hija. Está escrito: lo que salga de tus labios, cuidado. Deuteronomio 23-24. Para casos así también enseñaron los sabios, y no encontraré nada mejor para el cuerpo que el silencio. Esto se viene a ser un mal común que viene a ser la soberbia. Y cuando fue Jefté y lo vio a su hija y dijo: ay, hija mía, ya no puedo retroceder a mis palabras, como dice en Jueces 11:35. ¿Acaso no estaba ahí el sacerdote Pinjas? Un sacerdote, si le pide, puede dar un voto por anulado. Pero Pinjas pensó: yo soy el gran sacerdote, hijo del gran sacerdote. Él era nieto, pues, de Aarón. ¿Iría a humillarme delante de un ignorante? Y Pinjas también pensó: yo soy el jefe de las tribus de Dios, jefe de todos los superiores. ¿Iría a humillarme ante un tipo del pueblo? Por culpa de uno y del otro, la pobrecita hija de Jefté se perdió del mundo y ambos tuvieron que pagar por su sangre. Pinjas, el espíritu divino se alejó de él. Jefté murió, su cuerpo se fue desintegrando progresivamente. Es cierto, Pinjas pronunció una frase imbécil con un voto tonto. No podía remediarlo, no podía anular su voto delante del sacerdote. No sabía el sacerdote de ese tema y no pudo salir a ayudar al hombre para que no perdiera a su hija. El fanatismo está descartado del judaísmo. Todo es remediable. El arrepentimiento siempre es factible. De ahí que se ha establecido que los votos deben ser cumplidos, pero que también pueden ser disueltos por una autoridad institucional. El Midrash describe la idiosincrasia humana, cuya mayor debilidad suele ser la vanidad y la soberbia. De allí el pensamiento de dos protagonistas que no salvan a una inocente mujer, porque cada uno se cree superior a otro y no está dispuesto a humillarse ante el otro. Jefté era jefe político, Pinjas era el dirigente espiritual. El poder lo cegó a los dos. Cosas de la vida. Si solo hubiera ocurrido a Pinjas, la maravillosa sabiduría del Midrash consiste en que todo lo que analiza, explica, aunque remonte a un lejano pasado, tiene que ver con el hombre de todos los tiempos, virtudes, falencias, que siguen existiendo en nosotros y contra nosotros. Cometer errores, ya se ha dicho universalmente, es muy humano y natural. El hombre no es perfecto, pero su pequeña grandeza se manifiesta en la capacidad de reconocer errores y corregirlos. Es la recomposición del acto que lo salva su dignidad y comienza por el sacrificio del ego omnipotente.
Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios. Recuerden, amigos, que estamos